Bueno, muy buenos días. Primero que nada, pues agradecer la invitación para estar presente en este evento. Es un gran honor para nosotros estar con ustedes. Bueno, como decía el presentador, los temas que vamos a tratar es actividades altamente riesgosas, programa de prevención de accidentes y reglamento de la LGPGIR para actividades altamente riesgosas. Okay. Al revés. Bueno, los listados de actividades altamente riesgosas fueron publicados hace ya un tiempo. En estos listados se incluyeron diversas sustancias, tales como algunas que son consideradas como formuladoras de algunos plaguicidas, fertilizantes y otro tipo de productos. Este listado de 400 sustancias fueron identificadas por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos de América como agudamente tóxicas, listados de sustancias consideradas por la Ley General de Salud, de la Secretaría de Salud, listado de sustancias que requieren permiso para su importación a territorio nacional e identificadas a nivel ocupacional con valores de TLB 8, de 8 horas, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hablando de riesgo ambiental, el hecho de que en una instalación se utilice como materia prima alguna sustancia riesgosa de las consideradas en estos listados, pues involucra que se tiene que hacer una gestión conocida como estudio de riesgo ambiental y programa de prevención de accidentes. Esto está fundamentado en el artículo 147 de la LGPA, que es la Ley General para la Prevención y Protección al Ambiente. Bueno, como les decía, estos listados de actividades altamente riesgosas fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1990 para sustancias tóxicas y el 4 de mayo de 1992 para inflamables y explosivas. Bueno, el primer listado de actividades altamente riesgosas, que es el que interesa más que nada en esta plática, corresponde a aquellas que se manejan sustancias tóxicas y en dicho listado quedan exceptuados en forma expresa el uso y la aplicación de plaguicidas con propiedades tóxicas, en virtud de que existe una legislación específica para el caso en la que se regula esta actividad en lo particular. Como les decía, este listado va a servir, o lo que regula es que en la operación del establecimiento se utilice una sustancia tóxica, hablando nada más del primer listado. Bueno, ¿y qué es una sustancia tóxica? Es aquella que se puede producir en organismos vivos, lesiones, enfermedades, implicaciones genéticas o muerte. Para nosotros conocer la toxicidad de una sustancia, bueno, tenemos que revisar, analizar la hoja de seguridad de esa sustancia y en base a eso vamos a determinar las medidas que debemos de tomar en el establecimiento para poder operar. Hay que capacitar al personal en el manejo, eso lo ve la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero en caso de que se presente alguna fuga de la sustancia tóxica, bueno, ahí entra lo que es el estudio de riesgo y el programa de prevención de accidentes. Entonces, las empresas que manejen o los establecimientos que utilicen sustancias tóxicas tendrán que rebasen la cantidad de reporte, tendrán que presentar el estudio de riesgo y por consiguiente un programa de prevención de accidentes. Bueno, ¿y qué autoridades son las que tienen competencia en el control de plaguicidas? Bueno, las autoridades que tienen competencia son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, en lo que se refiere al aspecto del cuidado del personal o la protección, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos, la SECOFI, Semarnat, Salud, de Comunicaciones y Transportes y de Marina, así como la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes
y sustancias tóxicas, mejor conocido como psicoplafés. Bueno, aquí está, a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero aquí están las fases del ciclo de vida de los plaguicidas. Entonces, en primer lugar, la actividad que se regula es la importación y exportación. Y ahí, aquí a un lado, en la segunda columna, están las dependencias o autoridades a las cuales les aplica la regulación. Solamente en lo que se refiere a la actividad de importación y exportación. Entonces, en ese caso sería la Zagarpa, la Semarnat y la Secofi. Luego ya en lo que respecta al registro de las sustancias, sería salud, al proceso y uso, ahí sí entra Semarnat, salud, Zagarpa y Secretaría de Trabajo y Provisión Social. En lo que respecta al almacenamiento, ahí sería salud, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Trabajo y Provisión Social. En lo que respecta a la comercialización, Zagarpa, Secofi y salud. Y en los establecimientos de límites máximos de residuos de plaguicidas, en producción agrícola, ahí es salud y Zagarpa. Ya en lo que respecta a la actividad de control de residuos en productos agrícolas, es salud. Y en control de calidad de plaguicidas, también salud. Descargas al agua, Semarnat, salud y Sedemar. Emisiones al aire, Semarnat y salud. Residuos peligrosos, Semarnat, salud y SCT. Ambiente laboral es STPS, que es Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Salud. Y en salud ocupacional, salud y STPS. En el aspecto de salud ambiental es salud, obviamente, y saneamiento de impacto ambiental es Semarnat. Bueno, y el siguiente aspecto de la plática son los residuos peligrosos que se generan a consecuencia de la aplicación de los plaguicidas. Como les decía, no regulamos, Semarnat no regula la aplicación, sino el envase que se genera a raíz de la aplicación, porque la aplicación la regula Zagarpa. Bueno, primero que nada, pues la definición de un residuo. Un residuo es un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. Ojo, no hay que confundir el concepto de residuo con residuo peligroso. Un residuo peligroso son aquellos que poseen alguna característica de corrosividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieren peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieren a otro sitio. Ese es el concepto de residuo peligroso. Bueno, ¿y cómo se clasifican actualmente los residuos peligrosos? Los residuos se clasifican en residuos peligrosos, residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos. ¿Y dónde se establece esta clasificación? Bueno, esta clasificación la podemos encontrar en los artículos 16 y 36 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En el artículo 10, en lo que respecta a la clasificación como manejo especial, podemos encontrar el listado de los residuos de manejo especial en el artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos. Acuérdense que jurídicamente primero vamos a consultar la ley, después el reglamento, después las normas oficiales mexicanas. Entonces, en materia de residuos peligrosos, si ya consultamos el artículo 16 y 31 de la LGP-GIR, ahora lo que sigue es revisar la norma oficial mexicana, porque en materia de residuos peligrosos tenemos un reglamento de la LGP-GIR, pero ahí no habla de la definición o de la clasificación de los residuos. Ahí en el reglamento se establecen las obligaciones de los generadores y de los prestadores de servicios. Otra herramienta que vamos a utilizar para los residuos peligrosos es consultar el inventario nacional de los residuos peligrosos. En lo que compete
a residuos de manejo especial, la única norma en la que podemos encontrar una regulación es la norma 083, que es la norma que regula la separación y los rellenos sanitarios y la disposición final de este tipo de residuos. También podemos consultar el inventario. En lo que respecta a residuos sólidos urbanos, hay que consultar los programas municipales y estatales y ordenamientos aplicables y también la norma 083, al igual que el inventario. Bueno, ¿y cómo clasificamos a los generadores de residuos peligrosos? Hay tres categorías: en grandes generadores, pequeños generadores y microgeneradores. Los grandes generadores son aquellos personas físicas o morales que realizan una actividad en la que se genera una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida. Y los pequeños generadores son los que generan una cantidad mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año. Y la categoría de microgeneradores corresponde a aquellos que generan una cantidad igual o menor de 400 kilogramos, de 0 a menos de 400 kilogramos. Bueno, ¿cuáles son los principales objetivos que persigue la legislación al clasificar en categorías a los generadores de residuos peligrosos? Uno de los objetivos de esta clasificación es diferenciar el tipo de responsabilidades que adquieren al generar determinada cantidad. No van a ser las mismas obligaciones para el gran generador que para el micro o pequeño generador. Y esto lo vamos a poder ver a continuación. ¿De qué depende la peligrosidad de los residuos? Depende de la propiedad inherente o intrínseca que le confiere la capacidad de provocar corrosión, reacción, explosión, toxicidad, incendios o enfermedades infecciosas. Eso es lo que conocemos como el código CRETIP, que en la norma vigente, que es la norma 052, actualmente es el CRIT. Bueno, ¿y cómo vamos a identificar a un residuo peligroso? Hace un rato les mencioné los artículos, que son el 16 y el 31 de la LGP-GIR, pero hay que partir también primero de los convenios internacionales, luego después vamos a checar si no está incluido en un convenio internacional o en los convenios internacionales, vamos a revisar la LGP-GIR en sus artículos 16 y 31. En el reglamento ya les mencioné que no hay algún artículo que hable de la identificación de los residuos peligrosos, solamente habla de las obligaciones. Después vamos a checar la norma 004, Semarnat 2002, que es la norma que establece la regulación para los biosólidos o lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales. Posteriormente vamos a revisar la norma 52, que es la norma que lista a los residuos peligrosos de acuerdo a la fuente de generación. Recuerden que hay 5 listados en esta norma actualmente y que si no está incluido en ninguno de esos 5 listados, lo que vamos a hacer es hacerle un análisis CRIT. Después vamos a revisar la norma 087, que es la norma para los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generen en establecimientos que presten atención médica. Posteriormente vamos a revisar la norma 098, que es la norma que habla de la incineración de residuos peligrosos. Después tenemos a la norma 133, que es la norma que establece el listado de los bifenilos, de los residuos peligrosos que contengan bifenilos policlorados. Y luego vamos a revisar la norma 138, Semarnat SS 2003, que es la norma que establece los límites máximos permisibles de concentración de hidrocarburos en suelos. Y luego tenemos a la norma 141, 147 y también vamos a analizar que el residuo peligroso esté constituido por mezclas y generación por el manejo de residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando se mezcla un residuo peligroso con
con cualquier otra sustancia, bueno, pues esa mezcla ya adquiere las características de peligrosidad. ¿Y cuál es el procedimiento que establece la NOM 052, semanal 2005, para determinar si es un residuo peligroso? Bueno, en esta norma se establece que los residuos listados son considerados peligrosos y por ese solo hecho no existe posibilidad de desclasificarlos como residuos peligrosos, ¿sí? Porque es un ordenamiento legal. ¿Qué pasa si el residuo que genere no está listado en la norma 52? Bueno, entonces en ese caso, como les decía, se podrá realizar un análisis CRIT. Si el resultado determina que rebasan o sobrepasan los límites establecidos en la norma, el residuo se considera peligroso. También cuando el interesado manifieste que el residuo tiene alguna característica de peligrosidad basado en el conocimiento científico o evidencia empírica. En esos casos también vamos a considerar que el residuo es peligroso. ¿En qué caso un residuo no listado en la norma 52 se considerará como no peligroso? Bueno, cuando el resultado del análisis CRIT no rebase los límites establecidos en la norma 052 y cuando el generador declare bajo protesta de decir verdad que el residuo que genera no es peligroso basado en el conocimiento científico o evidencia empírica. Bueno, aquí vamos a ahondar más ya en el tema que les interesa, que es el manejo de los envases que contuvieron plaguicidas. Bueno, cuando hablamos del manejo integral de un residuo, no solamente de un envase que contuvo un plaguicida, nos referimos al conjunto de actividades que se realizan para separar, identificar, clasificar, almacenar un residuo peligroso. Siguiente. Entonces, las actividades que forman parte del manejo integral de residuos peligrosos son actividades de reducción de la fuente y separación, que también lo conocemos como minimización, reutilización, reciclaje o coprocesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio o almacenamiento, recolección y transporte y disposición final. Estas son las actividades que conforman el concepto de manejo integral de residuos y podríamos decir que este es el ciclo de manejo de un residuo peligroso. Si hablamos de los envases que contuvieron plaguicidas, bueno, aquí podríamos aplicar esta primera actividad, que es la que consiste en la reducción de la fuente y separación. Lo que comúnmente se hace es que se pueden comprimir esos envases y de esa manera lo que estamos haciendo es minimizar el volumen, reutilizarlos. Creo que tengo entendido que hay algunas técnicas que han funcionado para reutilizar, como el triple lavado. El reciclaje o procesamiento es otra actividad de manejo integral de residuos peligrosos. Esto se tiene que realizar a través de empresas autorizadas por Semarnat, al igual que el tratamiento biológico. El acopio también es una actividad de manejo integral, la recolección y transporte y por último la disposición final. Todas estas actividades, con excepción de la primera que se hace en la fuente, donde se está generando el envase, requieren autorización por parte de Semarnat. Es muy importante que también los generadores, en el momento en que contratan una empresa de servicios, se cercioran que la empresa de servicio cuente con la autorización correspondiente, que en su autorización esté incluido que pueden recolectar, acopiar, almacenar o tratar los envases vacíos que contuvieron plaguicidas, para que ustedes tengan la certeza legal y técnica de que el envase está siendo tratado con el fundamento legal que aquí se ha establecido. Siguiente, por favor. Bueno, ahondando un poco en ese tema, ¿qué actividades requieren autorización por parte de la Semarnat? Bueno, ya les había mencionado: transporte, únicamente gran y pequeño generador, microgeneradores organizados. Hay una autorización especial
para recolección de microgeneradores. Entonces ahí habrá algunos establecimientos que generen menos de 400 kilogramos, pero de todos modos tienen que cumplir con la obligación. Entonces, para ese efecto ya está contemplado dentro de la legislación ambiental que hay una autorización para microgeneradores, para recolectar residuos peligrosos a los microgeneradores. Y aquí a un costado está la columna en donde habla del nombre del formato o del número o la clave del formato con la cual se tiene que solicitar esta autorización. Otra autorización es el tratamiento por esterilización o termólisis, y aquí está la clave del formato mediante el cual se tiene que presentar la solicitud. Y está también el de incineración y también la instalación de disposición final. Siguiente. En el caso de los prestadores de servicios, bueno, aquí están todos los prestadores de servicios, que son los centros de acopio, el transporte, la reutilización, reciclaje o procesamiento, el tratamiento en general de inyección profunda y de suelos contaminados, de incineración o de instalación de disposición final, y a un costado están los nombres o las claves de los formatos que se tienen que presentar actualmente. Bueno, es muy importante que ustedes sepan del periodo durante el cual pueden almacenar esos envases vacíos que contuvieron plaguicidas, fertilizantes, herbicidas. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece en el artículo 56 que el periodo máximo de almacenamiento será de 6 meses o 180 días, el cual es prorrogable solamente una vez por otro periodo igual. Entonces, en este caso, cuando por alguna circunstancia que no encontraron un prestador de servicios que les recolecte los residuos, entonces en ese caso los generadores podrán solicitar una prórroga por 6 meses más. Entonces van a poder almacenar esos envases durante un periodo de un año en ese caso. ¿Sí? Siguiente. Para el almacenamiento y acopio se requiere autorización, como ya les había dicho, pero la incógnita es: ¿requiere autorización el acopio contemplada dentro del plan de manejo? No requiere autorización. El plan de manejo es independiente del centro de acopio, ya que estas actividades se realizarán conforme lo que establezca el propio plan, pero debe observar las condiciones técnicas establecidas en el reglamento de la LGPGIR. Por ejemplo, si un establecimiento que es gran generador está obligado a registrar su plan de manejo, dentro del desarrollo de su plan de manejo tendrá que describir el procedimiento de acopio o el procedimiento de almacenamiento temporal. Entonces, por eso es que está vinculado al plan de manejo, pero no quiere decir que el acopio o la empresa de acopio tenga que presentar un plan de manejo. Bueno, ya les había mencionado también que para el transporte de residuos peligrosos, incluidos los envases vacíos, se requiere autorización previa en lo que respecta a la recolección y el transporte. Entonces, aquí sí es afirmativa la incógnita de que se requiere autorización para el transporte de residuos, para el transporte y recolección de residuos peligrosos, ya sea de grandes y pequeños generadores. Siguiente. Y los microgeneradores de residuos peligrosos requieren de autorización para transportar sus residuos a los centros de acopios. No, estos se encuentran exceptuados de esta obligación y pueden llevar sus residuos a los centros de acopio debiendo observar las medidas de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que el microgenerador puede transportar los residuos peligrosos que genera, o sea, los envases vacíos. Y también puede ser, porque ya esta autorización está incluida en la legislación correspondiente, que los microgeneradores de RPBI se pueden organizar para implementar sistemas de recolección y transporte previa autorización de la Semarnat. Siguiente. Bueno, los generadores, ¿cuáles son las obligaciones? Las obligaciones de los generadores son identificar
De los grandes y pequeños, pues tienen que identificar y clasificar sus residuos peligrosos. Manejar separadamente los residuos peligrosos, no mezclar aquellos incompatibles o valorables, envasarlos de acuerdo con su estado físico, marcar o etiquetar los envases, almacenarlos adecuadamente y transportarlos a través de personas autorizadas por Semarnat, como ya se los había mencionado. ¿Y cuáles son las obligaciones de manejo que deben observar los microgeneradores? Al igual que los pequeños y grandes, tienen que identificarlos, envasarlos o empaquetarlos, envasar los residuos peligrosos en recipientes identificados. ¿Se acuerdan que hace un rato en las primeras diapositivas vimos la imagen de toxicidad? Bueno, cuando envasen válgame la redundancia, un envase vacío, bueno, generalmente lo hacen en tambores de 200 litros, metálicos o plásticos. Ahí tendrán que etiquetar que es, si no está incluido el residuo peligroso en la norma 52, bueno, tendrán que hacerlo de manera comercial o de manera genérica, como ustedes así lo nombren, envase vacío que contuvo X plaguicida, y le tendrán que agregar también el símbolo o la letra T de toxicidad. Ese es un ejemplo de cómo identificar un residuo peligroso. Otra obligación del microgenerador es transportarlos por sus propios medios o enviarlos a través de transporte autorizado. En caso de RPBI, bueno, hay que aplicar formas de tratamiento que se estimen necesarias para neutralizarlos y disponer de ellos finalmente. Bueno, este es para los casos de importación y exportación. Siguiente. ¿Qué obligaciones administrativas establece la LGPGI para los generadores de residuos peligrosos? La primera, para los grandes generadores, pues ya les había mencionado, registrarse ante la Secretaría, someter a consideración de un plan de manejo de residuos peligrosos, en esos casos nada más para los grandes generadores, llevar una bitácora, llenar el manifiesto de registro de actividades de manejo, que es el mismo que de manifiesto de entrega, transporte, recepción de residuos peligrosos, presentar un informe anual acerca de la generación y las modalidades de manejo a las que se sometieron los residuos, lo que es lo mismo que la COA o cédula de operación anual, contar con un seguro ambiental y avisar el cierre de sus actividades, el cierre de sus instalaciones o actividad generadora mediante el formato correspondiente. Bueno, ahora las obligaciones de los pequeños generadores, al igual que los grandes, tienen que registrarse ante Semarnat, sujetar sus residuos a planes de manejo, contar con una bitácora, llenar el manifiesto de registro de actividades de manejo y avisar del cierre de sus instalaciones o actividad generadora. Los microgeneradores también deberán registrarse ante las autoridades locales. Si la autoridad local todavía no tiene el convenio mediante el cual puede realizar ese registro, entonces tendrán que acudir a registrarse ante Semarnat, sujetar sus residuos peligrosos a planes de manejo, pero en este caso es de competencia estatal, ya no es federal. Llenar el manifiesto de registro de actividades de manejo y avisar del cierre de sus instalaciones o actividad generadora. ¿Por qué es importante que avisen o notifiquen del cierre de instalaciones? ¿Alguien puede responder esa pregunta? Pues porque si ustedes no avisan del caso de cierres o que deja de generar residuos peligrosos, la autoridad ejecutora los va a seguir inspeccionando y les va a seguir pidiendo que cumplan con las obligaciones. Entonces es muy importante que cualquier establecimiento, en cualquiera de las categorías, notifique del cierre de instalaciones. Bueno, para efectos de inspección, tocando ese tema, tiene las siguientes obligaciones: proporcionar en cualquier momento la información referente a los balances de residuos peligrosos para su cotejo con la información presentada en los generadores. En este caso no aplicaría ningún trámite. Y proporcionar su información para que de protección al ambiente, que en este caso es la Profepa, realice verificaciones documentales
para confrontar la información contenida en los planes de manejo, autorizaciones expedidas por Semarnat y los informes anuales que rindan generadores de residuos peligrosos. Los grandes generadores pues pueden contratar los servicios de terceros para manejar sus residuos peligrosos, claro que sí, y aunque la responsabilidad sobre el manejo y disposición final es del generador, pues cuando decide contratar una empresa autorizada, la empresa es responsable por las operaciones en las que participe, es decir, son corresponsables. Y los generadores deben cerciorarse que éstas cuenten con las autorizaciones de la Semarnat, pues en caso de un mal manejo serán responsables de ello. Bueno, estas son las obligaciones para los prestadores de servicios. En el caso de que, eso es nada más es de carácter informativo para los aquí presentes, pues estas son las obligaciones, deben de solicitar la autorización de manera previa y ellos no se registran como generador, solamente en el caso de que a consecuencia de sus actividades de manejo integral de residuos generen, pues tendrán que registrarse. Y no están obligados a contar con un seguro para el otorgamiento de la autorización durante su vigencia. Siguiente. Bueno, aquí tendrán que cumplir con los criterios de operación del almacenamiento y acopio de residuos peligrosos. No es aplicable lo anterior en el caso de prestación de servicios de centros de acopio. O sea, hablamos del seguro ambiental y lo hacen mediante el formato que es el Semarnat 07033A. Ellos no están obligados a cumplir con las condiciones técnicas específicas para el desarrollo de la actividad o la prestación del servicio autorizados y pueden solicitar prórrogas para almacenar residuos peligrosos cuando proceda. Siguiente, por favor. Bueno, y estas diapositivas son más que nada para los prestadores de servicios. Creo que aquí no se encuentra presente ninguna persona física o moral que se dedique a esta actividad. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud. ¿Ninguna? Bueno, estamos a sus órdenes aquí en la delegación. Si gustan anotar el correo, mi correo es, bueno, el del jefe de unidad es el ingeniero Héctor Manuel Sánchez López. Su correo es hectormanuel.sanchez@tamaulipas.semarnat.gov.mx y el de su servidora Maritza.vázquez, Maritza, TZ, @tamaulipas.semarnat.gov.mx.